Hola, soy María Alejandra Díaz Hernández, soy de la Cruz Guanacaste y estoy estudiando Ciencias Criminológicas. En esta presentación voy a hablar un poco sobre la Constitución Política de 1949. Como primera pregunta tenemos, ¿cuál es el concepto del Estado desde su óptica territorial y qué indica nuestra Constitución Política al respecto? Ok, desde su óptica territorial, ¿verdad? El Estado costarricense se concibe como una organización política soberana con un territorio definido y una población y un gobierno propio. En la Constitución Política de 1949, el artículo 5 nos señala que el territorio de la República es el comprendido dentro de sus límites actuales, los cuales solo podrán ser alterados por tratado apoblado por la Asamblea Legislativa. Esto significa prácticamente que el Estado costarricense posee un territorio inaliable prácticamente. Es decir, que cuya delimitación solo puede cambiarse mediante acuerdos formales, tanto también se reconoce la soberanía, ¿verdad? Sobre el espacio aéreo, tanto en el mar territorial conforme a los tratados internacionales. Como segunda pregunta tenemos que la soberanía. Ok, prácticamente la soberanía es el poder supremo y autónomo que tiene un Estado para tomar decisiones dentro de su territorio, sin estar subordinado a otro poder. Es decir que, bueno, en nuestro país, Costa Rica, ¿verdad? La soberanía reside en un pueblo, lo cual está consagrado con el artículo 1 de la Constitución, que nos dice que Costa Rica es una república democrática y libre e independiente. La soberanía reside exclusivamente en la nación. Esto significa que el pueblo costarricense, quien mediante elecciones libres y órganos, ¿verdad?, representativos y ejerce esta soberanía. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo está, cómo está constituido el sistema de gobierno costarricense y cuáles son sus características básicas y la constitución política de 1949? Ok, aquí nos pasamos con dos, tanto el sistema de gobierno y características constitución. Primero vamos a explicar un poco del sistema de gobierno. Sí, el sistema de gobierno, Costa Rica está constituida por una república democrática. Su sistema de gobierno prácticamente ahí, como dice, es presidencialistas, representativos, participativos y democráticos. Ok, presidencialista, es decir, es la separación de los poderes. Representativos es el poder de elegir a sus gubernamentales, ¿verdad? También tenemos a los participativos y democráticos, que eso es a través del sufragio universal. También tenemos las características de la Constitución, ¿verdad? Que en sí es la soberanía popular, la separación de poderes, que ahí son tres, que sería ejecutivo, legislativo y judicial. También tenemos las garantías y derechos fundamentales. Y también tenemos no existe el ejército, ¿verdad? Que nos representa en el artículo 12. Ok, hay que definir cuáles son los tres poderes de la República de Costa Rica conforme a la Constitución Política de 1949. También hay que explicar las funciones principales de cada una de ellas. Ok, tenemos tres. En primer lugar tenemos poder ejecutivo, en segundo lugar poder legislativo y en tercer lugar poder judicial. En el Poder Ejecutivo sí es encabezado por el presidente de la República y sus ministros. Prácticamente sus funciones es administrar general del país, ejecuciones de leyes, representaciones nacionales e internacionales.
El poder legislativo sí es ejercido por la Asamblea Legislativa, compuesta por 57 diputados. Sus funciones prácticamente es elaborar leyes, controlar el Ejecutivo, aprobar presupuesto, ratificar tratados y nombramientos. Por último, tenemos el Poder Judicial. Es en sí el encabezado por la Corte Suprema de la Justicia. Es decir, que sus funciones es administrar la justicia, resolver los conflictos judiciales, garantizar los derechos y libertades. Ok, también tenemos defina y explique 3 principios sobre la Constitución que se regulan en nuestra Carta Magna de 1949. Ok, aquí tenemos 3 principios, que sería el principio de legalidad, principio de división de poderes y principio de igualdad. Tenemos principio de legalidad, que en sí todo acto de autoridad debe de estar basado en la ley. Ninguna persona o institución puede actuar fuera del marco jurídico, ¿verdad? El principio de igualdad, nos consagramos con el artículo 33 que nos dice, todos los hombres son iguales ante la ley y no podrán ejercerse discriminaciones contrarias a la dignidad humana. También tenemos el principio de división de poderes que nos garantiza en sí que el poder no se encuentra en una sola institución. Cada poder actúa de una forma autónoma dentro de sus componentes. Por último, un detalle muy importante, nos hacen una pregunta, ¿cómo debemos ser una constitución del siglo XXI? Hay que considerar que nuestra constitución vigente reúne esas características con base de la conferencia del señor Ángel Gómez Montoro. Ok, sí, en esa conferencia la encontramos en YouTube, ¿verdad? Según el doctor Ángel Montoro, de la Constitución del siglo XXI, nos refleja que él quiere demostrar en sí 4 puntos. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Ok, ser flexible y adaptable a los cambios sociales y tecnológicos ambientales. Garantizar derechos humanos modernos, como protección digitales y ambientales. Promover participación ciudadana, transparencia y control democrático. Y por último, establecer mecanismos efectivos de control de poder y protección del Estado de Derecho. Eso en la conferencia que nos dejó el señor Ángel Gómez Montero, eso fue en la Constitución que quiso aclarar para una Constitución actualizada en el 2021. Las preguntas que nos hacen, ¿cumple la Constitución de 1949 con esto? La respuesta es un sí. ¿Por qué? Porque sí en cuanto, ok, sí en cuanto a sus principios democráticos, protección y derechos, división de poderes y el Tribunal Electoral Independiente, lo cual es moderno incluso para hoy. Este, prácticamente esto no completamente porque carece de actualizaciones en derechos emergentes como la protección de datos, ¿verdad? Bioéticas, inteligencias artificiales o cambios climáticos, los cuales plantean la necesidad de reformar que se de acuerdo en verdad con los restos del siglo XXI. Esto no refleja en la conferencia del señor Montoro. Sin más que agregar, agradecerles, ¿verdad? Por la atención de la información de la Constitución que expliqué. Gracias.